Ya, entonces, si tienen dudas de sus preguntas, me pueden preguntar al final de la ayudantía o entre medio si es que justo estoy haciendo algo parecido a lo que les toca a ustedes. Ya, entonces, eh, bueno, aquí creo que me faltó poner un recuerdo, me faltó la parte de recuerdo acá, pero como siempre les recuerdo cómo es el producto de cortaduras cuando son positivas, ¿cierto? El profe les definió un producto que eran todos los posibles productos de los racionales que viven en A y en B, con A en A y B en B, y tenían que ser positivos, ¿cierto? El A y el B tenían que ser mayores o iguales a cero, y para incluir a los negativos, uno le agregaba el corte del cero. Ya, entonces así se define el producto de cortaduras de Dedekind. ¿Ya? ¿Por qué pongo esto? Porque lo vamos a ocupar en el primer ejercicio. ¿Estás haciendo clase? No está la, No, no sé dónde la está. de buscar en Ignacio. Ya. Entonces, veamos el primero. Bueno, el 1, este que puse acá, es muy parecido al que está acá al final, mire. Muy parecido a este. Si ustedes tienen P estrella por Q estrella, es lo mismo que multiplicar los racionales y mantener la estrellita arriba. Solamente que acá lo estoy haciendo para Q igual P, ¿cierto? Estoy considerando los dos racionales que estaban acá iguales. Entonces, esta parte que está aquí es como un P cuadrado, si es que esos dos son iguales. Y la otra, eh, el producto de P estrella por P estrella, ¿cierto? Eso sí, aquí para simplificar algunos cálculos, voy a suponer que el racional es siempre positivo, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que hagamos en el primer ejercicio. Que si yo tengo P por P estrella, entonces yo puedo repartir la estrella en cada factor. Así y así. ¿Ya? Ese va a ser el 1. Entonces quiero que vean que en el lado derecho tenemos un producto de cortadura, ¿cierto? Aquí. Por lo tanto, para ocupar ahí cuando trabajemos con la parte derecha de esta igualdad, hay que ocupar esta definición, porque es producto de cortaduras. Al otro lado está la típica definición de un racional estrella. Y aquí acuérdense que este conjunto, P al cuadrado asterisco, voy a borrar ese para que no se confunda, ponerlo puntito, son los racionales que son menores a P cuadrado. ¿Ya? Entonces nos piden demostrar esa igualdad, una igualdad de conjunto al fin y al cabo. Entonces lo vamos a hacer, la típica demostración que uno hace por doble contención. Entonces vamos a suponer que hay alguien en el primer conjunto, digamos el conjunto de la derecha primero, en este de aquí, un X viviendo ahí, y vamos a mostrar que ese X también tiene que vivir acá. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la ruta que vamos a seguir, primero. Entonces nos vamos a dar un X, como les dije, en el conjunto que está a la derecha. ¿Ya? Entonces acuérdense cómo es la definición del producto. Aquí arriba está. Entonces aquí ustedes cambian A por P estrella y B por P estrella. Y les va a quedar lo que significa P estrella por P estrella. ¿Ya? Entonces, igual quizás lo podría escribir. P estrella por P estrella
son los productos A por B con A en P estrella, con A y B en P estrella, no porque el mismo conjunto, y con A y B mayores o iguales a cero. Unión cero estrella. Entonces, si yo me doy a alguien en ese producto, hay dos opciones, como siempre. O puede estar en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, o puede estar en el cero estrella. Es una unión. Entonces, o en uno de los dos conjuntos tiene que estar. Entonces, veamos la primera opción, que esté en el cero estrella, la X. Entonces, aquí, acuérdense, nuestro objetivo por demostrar es que el X pertenezca al P cuadrado estrella. A eso queremos llegar en el primer punto, en el primer cuadrado que sale. Entonces, veamos que esto realmente no es tan difícil. Si el X está en cero estrella, entonces el X tiene que ser negativo, por definición de estar en cero estrella. Pero vean que el cero es siempre menor a P cuadrado, porque los racionales al cuadrado son siempre mayores o iguales a cero. Pero el P es distinto de cero, entonces tiene que ser un menor estricto. Acuérdense, estamos suponiendo que el P es mayor a cero y por lo tanto distinto de cero. Entonces, por transitividad se tiene lo que queremos. Fíjense, X menor a P cuadrado. Y entonces X tiene que estar en P cuadrado estrella. Entonces, en ese caso tenemos la contención lista. Hay que ver qué pasa cuando el X está en el otro conjunto, en el que está acá, que el que es más complicado. Entonces, supongamos ahora que el X está en ese conjunto. Entonces, el X se puede escribir como producto de dos elementos que están en P estrella, por definición. Entonces, el X se escribe así, con A y B en P estrella, y me faltó aquí algo, A y B mayores o iguales a cero. Realmente no vamos a ocupar esa hipótesis. Entonces, fíjense, como el A y el B están en P estrella, tanto A es menor a P como B es menor a P, por definición. Entonces, acá yo puedo acotar. La X tiene que ser menor a P por P, porque cada uno de los factores es menor a P. Y P por P, P cuadrado. Y entonces ahí nuevamente tenemos que X es menor a P cuadrado. Y ven, tenemos nuevamente la contención hecha, pero para el otro caso. Y ahí ya estaríamos listos, ya cubrimos todos los casos. ¿Sí? Habían solamente dos opciones para el X, o que estuviera acá o que estuviera acá. Y en cada uno de los casos vimos que ese X tiene que estar en P cuadrado estrella, si es que asumíamos esto. ¿Te das cuenta? Entonces ya aquí lo que concluimos aquí en esta parte es que por lo tanto todo elemento que esté acá tiene que estar acá también. Eso fue lo que demostramos recién. Mostramos ese sentido de la contención. Ese es como el lado fácil, ¿no es cierto? Sí, el la más sencillo este. Yo, o sea, mi duda se genera en el otro lado, pero dale, avancemos en el otro. Ya, sí. Sí, en el que viene ahora, ¿cierto? Sí, porque es muy parecido al que está acá. Eso. Sí, muy parecido al que está ahí. Entonces, veamos el otro lado. Ahora al revés. Supongamos que hay alguien aquí y mostremos que está en el otro lado. ¿Ya? Entonces, aquí hice tres casos, en el otro eran dos, y aquí hice tres. No sé si se podía hacer un poquito más corta la solución, pero eh, yo creo que con estos tres casos está bien. ¿Ya? Pero probablemente se pueda hacer un poquito más corto. Ya, entonces, vamos a suponer ahora que la X está acá, en P cuadrado estrella.
Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que tenemos aquí nuestra recta de los racionales. Tenemos, imaginemos que el P estrella, el P cuadrado esté aquí. Entonces, la cortadura del P cuadrado son todos los que están para allá, ¿cierto? Y la X tiene que estar en alguna parte, aquí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, acuérdense que el P cuadrado es siempre mayor estricto a cero. Entonces, el cero también está por algún lado de aquí. Por ahí pensemos que está el cero. Entonces, fíjense que el X podría ser mayor a cero. Entonces, que está ubicado tal como lo dibujé ahí, podría ser cero, si está justo en la parte verde, o podría ser menor a cero. Tengo los tres casos para el X. Entonces, esos tres casos analizo aquí en la solución. ¿Ya? Si suponemos primero que la X estuviera acá, por ejemplo, aquí, a la izquierda del cero. Entonces, la contención se obtiene inmediatamente, ¿cierto? Porque fíjense, si el X es negativo, entonces el X pertenece a cero estrella. Y este conjunto contiene al cero estrella. Acuérdense que por definición, P estrella por P estrella, hay una parte donde sale unión cero estrella. Entonces, si el X es negativo, va a estar acá. Y por lo tanto va a estar en P estrella por P estrella. Claro, por definición. Por definición nomás. Entonces, a este ya se cumple el tiro. Está en la parte negativa del producto. ¿Qué pasa cuando la X es cero? Aquí un poquito hay que argumentar un poquito más. Fíjense, si la X es cero, yo la X siempre la puedo escribir como cero por cero. Y fíjense que el cero por cero, ese numerito de ahí, que realmente es cero, pero lo estoy escribiendo así a propósito, vive en este conjunto. O sea, vive en la otra parte del corte del producto. ¿Por qué? Porque tanto bueno, el cero vive en P estrella, ¿cierto? Acuérdense que el P por hipótesis lo estoy asumiendo positivo. Y eso significa precisamente que el cero pertenece a P estrella, porque es menor a P. Claro. Entonces, este factor vive en P estrella y el otro, por supuesto, también, porque es el mismo. Y ambos son mayores o iguales a cero. Y cero es mayor o igual a cero. Entonces, este producto, este que está aquí, satisface todas las condiciones para estar en el que está acá, en este de aquí. Y por lo tanto, como X es cero, X tiene que estar en ese conjunto. Y por lo tanto, ahora está aquí el X. Y por lo tanto, está en P estrella por P estrella. Entonces, así son esos dos casos. Y en realidad jamás ocupamos esto, pero hay que siempre ponerlos, porque son posibles casos. Ahora, cuando la X ya es positiva, ahí hay que hacer un poquito más de desarrollo. ¿Ya? Entonces, supongamos ahora que la X es positiva, o sea, está a la derecha del cero, pero está antes del P cuadrado. Acuérdense que siempre estamos asumiendo esto. Entonces, aquí le escribo, X es menor a P cuadrado. Hay que tener eso en mente. Entonces, fíjense, como el P es positivo, acuérdense, aquí arriba sale, yo puedo dividir ambos miembros por P y no pasa nada. El símbolo de la inecuación se preserva. Entonces, si divido por P a ambos lados, nos queda X dividido en P menor a P. ¿Pero qué significa que algo sea menor a P? Significa que ese algo está en P estrella. Entonces voy a tener esta pertenencia de aquí. ¿Ya? Y ahora, acuérdense que P estrella es un corte, es una cortadura, y por lo tanto no tiene máximo. Eso lo demostraron en clase.
Y al no tener máximo, yo siempre puedo encontrar a alguien más grande que este y que siga perteneciendo al corte. Eso significa no tener máximo, ¿cierto? Que yo siempre puedo avanzar un poquito y mantenerme en el conjunto. Entonces, yo puedo asegurar la existencia de un U en el mismo corte que sea mayor a ese elemento que estaba trabajando ahí. ¿Ya? Y aquí ustedes me pueden decir, Claudio, ¿de qué nos va a servir esto para demostrar que el X está acá? Ya van a ver dónde se va a producir la magia. Entonces, ¿por qué yo separé todo esto en tres casos? Porque voy a necesitar en algún momento que el X sea positivo. Fíjense que en esta parte necesito que el X sea positivo. Entonces, aquí fíjense, el X partido en P es menor al U, ¿cierto? Y el U pertenece a P estrella. Y fíjense que este cociente es mayor a cero, porque tanto X como P son mayores a cero. Y ahí necesito la hipótesis de que el X sea positivo. Por eso los otros dos casos los analizo por separado, acá. ¿Y de qué me sirve que ese cociente sea positivo? Bueno, para concluir que el U es positivo. El U que se encontró acá arribita, este de aquí, es positivo realmente, pero menor a P. Y entonces voy a hacer este intercambio. Voy a pasar el U dividiendo y el P hacia el otro lado multiplicando. ¿Ya? Entonces voy a tener esta desigualdad ahora. Y nuevamente, ¿qué significa que algo sea menor a P? Bueno, significa que ese algo pertenece a P estrella. Y ahora estamos casi listos. Porque las dos cosas que deducimos recién fue que el U está en P estrella. ¿Se acuerdan? Que se salía porque el corte no tenía máximo. Y vamos a borrar ese, por lo tanto, tenemos estas dos cosas como datos. Eso pertenece a P estrella. Y además acabamos de demostrar que X partido en U también está en P estrella. Y estas dos condiciones es suficiente para asegurar que el X está en P estrella por P estrella. Porque fíjense, el X yo siempre lo puedo escribir así. ¿Sí? Porque aquí uno puede cancelar la U y les queda el X. Pero cada uno de esos factores vive en P estrella. Este vive en P estrella y este vive en P estrella. Por lo tanto, ese producto tiene que estar en P estrella, por definición. Y luego la X tiene que estar ahí. O sea, estamos en esta parte del corte. Bueno, y tienen que ser, acuérdense, mayores o iguales a cero los factores, pero también se cumple. El X partido en U es mayor estricto a cero y el U es mayor estricto a cero también. Y entonces con esto lo que uno demuestra es la otra contención. Entonces ahora uno tiene que, por lo tanto, el P cuadrado estrella está contenido en P estrella por P estrella. Y entonces tenemos dos conjuntos que se están conteniendo, tienen que ser iguales, ¿cierto? Y ahí mostramos esa igualdad de conjuntos que están. ¿Ya? Entonces, al grupo que le tocó la pregunta 30, pueden hacer una estrategia parecida. Esta estrategia de ir como despejando, así como lo hice yo acá, pero aquí va a ser intercalando P con Q. Y entonces, ocupando una estrategia parecida, debieran llegar al resultado que les piden. ¿Ya? Ya, bacán, gracias. Igual en el otro ejercicio, bueno, después te voy a consultar después de la grabación, ¿Sí? algunas cositas. Sí, no hay problema. Si tienen dudas de algo que les falte los ejercicios, me pueden preguntar al final de la ayudantía.
Entonces, ese es el ejercicio 1 y el ejercicio 2 es este de aquí, que es muy parecido al ejercicio, a uno de los que estaba acá, creo que me pasé, a este, aquí. Ya, bueno, la parte A es idéntica, pero es porque la parte más fácil del ejercicio, así que quise traerla igual. Ya quizás más le puedo ayudar a la gente que tiene el ejercicio 22, lo que traje ahora. Que fíjense, demuestre que el grupo de los enteros módulo 7 no es un grupo ordenado. Y yo traje, demuestre que el grupo de los enteros módulo 2 no es ordenado. Ya, al tiro les digo que es un grupo ordenado. Entonces, leamos el enunciado. Entonces, un grupo abeliano, ¿te acuerdas lo que era un grupo? Era un conjunto no vacío que cumplía un conjunto no vacío dotado con una operación que cumplía ciertas propiedades, ¿se acuerdan? Entonces, cumplía la asociatividad, cumplía la existencia de un elemento neutro y cumplía la existencia de inversos. Y cuando le agregábamos el apellido abeliano, era porque era conmutativo también, la operación. Y aquí la operación se llama suma, el simbolito suma. Podría ser cualquier otra cosa, podría ser un asterisco o un puntito. Aquí le quisimos poner suma para que la escritura sea más fácil. Y, eh, y el elemento neutro del grupo la vamos a llamar cero. Ya podría llamarse podría llamarse n, da lo mismo. Le vamos a poner cero también para ayudar a la escritura. Entonces, un grupo abeliano, vamos a decir que es ordenado si es que tiene una relación de orden, ese simbolito, que satisface esta condición de acá. ¿Sí? Acuérdense que una relación de orden, también lo voy a escribir aquí, es una relación que es transitiva y que cumple la propiedad de la tricotomía. ¿Ya? Esto es transitiva. O sea, si yo tengo A menor a B y B menor a C, entonces A es menor a C. Eso significa que sea transitiva. Y cumple la tricotomía. ¿Qué significa que cumpla la tricotomía? Significa que si ustedes tienen dos elementos que son distintos en el grupo, digamos A y B, se va a cumplir que o bien A es menor a B o A es mayor a B. ¿Ya? Entonces, esa es la tricotomía. No, pues falta el A igual a B también, pues. Si son tres, pues tricotomía. Sí, 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 verdad. Pero es porque tomé dos elementos que eran distintos, por eso. Claro. O sea, el profe mostró que era que cumpliera una de las tres, pues. Que fuera mayor, menor o O iguales, claro. igual. Sí, eso mismo. Si yo me tomo dos elementos cualesquiera del grupo, que no son necesariamente distintos, entonces tiene que cumplirse eso lo que dice el Alex. Que o bien son iguales, o el A es menor al B, o el A es mayor al B. Esas son las tres condiciones, y por eso se llama tricotomía. Sí, tienen toda la razón. Porque son tres condiciones. Ya, pero no lo vamos a ocupar eso ahora, en todo caso. Pero eso es una relación de orden. Y para que el grupo sea ordenado, tiene que cumplir además esta condición de acá. Siempre que yo tenga un elemento menor a otro, yo siempre puedo operar a ambos lados y no pasa nada. Dan cuenta que yo operé por gamma y no pasó nada. Entonces, puedo operar a ambos lados de la desigualdad y no pasa nada. Se preserva la desigualdad. Pues, por ejemplo, R es un grupo ordenado, porque R satisface todas las cosas que están puestas acá. Los reales. Bueno, los reales que estamos definiendo ahora, ¿cierto? Me refiero a los reales que uno trabaja en cálculo, en la vida cotidiana. Ya, y otra cosa
es que vamos a decir que un elemento es positivo si es que es mayor al neutro del grupo. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen un elemento que es mayor al neutro del grupo, entonces vamos a decir que es positivo. Acuérdense que este cero de acá podría ser cualquier otra letra. Es un símbolo para denotar el neutro del grupo nomás. ¿Ya? Podría ser un 1 incluso. El simbolito 1 también serviría. Cualquier cosa. Manzana, estrella, cualquier cosa. Entonces, lo que nos pide el primer inciso es demostrar lo siguiente. Un sí solo sí. Entonces, demuestre que si alfa es menor a beta, eso va a ser sí solo sí, alfa es beta más menos alfa es positivo. Ya eso es como medio obvio cuando uno trabaja con cosas en el colegio, por ejemplo, en los primeros años de la U. Pero acá hay que demostrarlo. Ya si yo tengo que dos elementos se relacionan así, alfa es menor a beta, entonces eso era porque el beta más el inverso del alfa era positivo. Acuérdense que ser positivo significa ser mayor al elemento, al neutro del grupo. Sí, bueno, aquí le escribo que menos alfa representa el inverso de alfa en el grupo. Acuérdense que todos los elementos del grupo tienen inverso, y al inverso de alfa lo estoy denotando por menos alfa. ¿Ya? Entonces veamos la solución de esto. Entonces vamos a demostrar primero en esa dirección. Vamos a suponer que alfa es menor a beta y por demostrar que beta más menos alfa es positivo. ¿Y qué significaba eso? Acuérdense. Es decir, por la definición que me da el enunciado, lo que yo quiero mostrar es que alfa más menos beta es mayor al elemento neutro. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo podemos llegar de la parte de alfa menor a beta a esto de aquí? ¿Qué podríamos hacer? Acordándose de todas las hipótesis que nos da el problema. Acuérdense que G es un grupo ordenado. Entonces, ¿qué le podemos hacer a esta inecuación para llegar a esta de acá? Sumar menos alfa. Sumar menos alfa, ¿cierto? Sí, muy bien ahí. Porque yo puedo sumar cosas a ambos lados de la inecuación y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el grupo es ordenado. O sea, satisface esta implicancia de aquí. Entonces yo voy a tomar gamma como menos alfa, como el inverso de alfa. Entonces justamente eso es lo que hago acá. ¿Ven? Entonces, como G es un grupo ordenado, podemos operar por menos alfa a ambos lados de esta desigualdad. ¿Por qué? Porque ¿qué ganamos ahí? Ganamos que en el lado izquierdo nos salga alfa más menos alfa. O sea, ahí yo estoy seguro que me va a dar un 0, porque estoy operando a alguien con su inverso. Y al otro lado me quedaría beta más menos alfa, que es justamente lo que está acá. Ahí. Que era donde quería llegar. Entonces aquí está la justificación por definición. Obviamente alfa más menos alfa tiene que ser el neutro del grupo. Lo estamos anotando por 0. Y entonces queda lo que queríamos, que beta más menos alfa es mayor a 0. Y acuérdense, siempre que teníamos un elemento
en el grupo que era mayor al neutro del grupo, le decíamos que era positivo. Entonces, alfa, beta más menos alfa es positivo. Y ahí tenemos una parte del sí solo sí. Tenemos la parte hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, si tienen dudas, me paran nomás. Veamos hacia la izquierda ahora. Vamos en esta dirección ahora. Entonces, ahora vamos a suponer que el beta más menos alfa es positivo. ¿Ya? Y vamos a demostrar lo otro, que el alfa es menor a beta. Eso es lo que ese hace nuestro objetivo ahora. Ya, pues entonces fíjense, si el beta más menos alfa es positivo, quería decir esto, ¿se acuerdan? Que era mayor al elemento neutral del grupo, al neutral del grupo. Y bueno, como estoy en un grupo ordenado, y tengo una desigualdad, yo puedo operar a ambos lados y no pasa nada con la desigualdad, se preserva. Entonces, como quiero que S menos alfa como que se vaya al otro lado como alfa, para que me quede esta parte de aquí, lo que voy a hacer es sumar alfa a ambos lados. Lo puedo hacer porque el grupo es ordenado. Entonces, voy a sumar alfa en el lado izquierdo y voy a sumar alfa en el lado derecho. ¿Ya? Aquí hay que justificar ciertas cosas porque estamos en un grupo y no es como llegar y cancelar. Hay que justificar aquí algunas cosas. Por ejemplo, fíjense que esto de aquí, que es lo que está al lado izquierdo de esa inecuación, yo siempre lo puedo escribir así. ¿Pero por qué puedo hacer eso? Porque G es un grupo y los grupos cumplen la asociatividad. Entonces, solamente por eso puedo tener esa igualdad ahí. ¿Ya? Y nuevamente, por definición, esto de aquí es 0. ¿Ya? Entonces, ahí recién en el lado izquierdo puedo decir que eso es beta. Ahí está el beta. Y en el lado derecho, bueno, tengo 0 más alfa, pero 0 lo estoy asumiendo como el neutro del grupo. Entonces, el neutro del grupo tiene la propiedad de que al operarlo con cualquier otro no le hace nada. Entonces, esto de aquí es realmente alfa. Y queda el alfa al otro lado. Y ahí llegamos al otro lado, ¿cierto? Beta mayor a alfa. De ahí está el sí, solo sí. ¿Ven? Entonces los demás son bien parecidos. Los otros incisos. Por ejemplo, S, parten de un lado, empiezan a sumar cosas y bien parecido. Ya veamos la parte que es un poquito más interesante, que es la del B, el inciso B. Demuestre que este grupo, ¿se acuerdan de ese grupo? El Z partido en 2Z, por la suma, no es un grupo ordenado. ¿Se acuerdan que aquí, si es que hay alguien que no se acuerda, esta aquí tenía solamente dos elementos, ¿se acuerdan? Era la clase del 0 y la clase del 1, y tenían una forma especial de sumarse. Yo sumaba 0, bueno, aquí el 0 era el neutro, entonces aquí 0 más 1 era el 0, el 0 más 0 era 0, el 1 más 1 era 0. ¿Se acuerdan? Porque ahí les queda la clase del 2, pero módulo 2, eso es 0. Y creo que me falta una operación que es hacerla al revés. Es realmente, esto es conmutativo. Ahí. Entonces esas son las únicas 4 operaciones que se puede hacer en este grupo. Y son solamente, porque son solamente 2 elementos.
Y con esta suma, ese conjunto con esa suma tiene la estructura de grupo. Y el problema B lo que nos pide es demostrar que el grupo no puede ser ordenado. ¿Ya? Y aquí, bueno, aquí va a ser importante la tricotomía que les mencionábamos acá. Entonces, para demostrar que no es un grupo ordenado, voy a asumir que es un grupo ordenado. Y voy a llegar a alguna contradicción. ¿Ya? Entonces, por contradicción voy a asumir que existe ese simbolito, una relación de orden, que hace de este grupo un grupo ordenado. ¿Ya? Acuérdense, grupo ordenado, yo puedo sumar cosas, siempre que tenga una desigualdad, puedo sumar cosas a ambos lados y no pasa nada. Entonces voy a asumir que en Z2 puedo hacer eso. Entonces, acuérdense que estos dos elementos, que son los únicos dos elementos que viven en Z, partido en 2Z, en los enteros módulo 2, tienen que ser distintos. Por definición son distintos. Bueno, no por definición, sí, pues por definición son distintos. No pueden ser iguales, si no el grupo tendría solamente un elemento. Entonces, yo tengo en un grupo que he ordenado dos elementos que son distintos. Entonces, por la tricotomía, por la relación de orden, que satisface la tricotomía, pueden haber dos opciones nomás entre esos dos elementos. O que la clase del 0 sea menor a la clase del 2, a la clase del 1, perdón, o bien al revés, que la clase del 1 sea menor a la clase del 0. Aquí descarto el otro caso. Descarto este caso de aquí. Porque yo sé que esos dos ya son distintos. Entonces ese caso en realidad no me sirve. Entonces se cumple uno de los otros dos que está puesto acá. ¿Por qué? Porque, insisto, en la relación, estoy asumiendo que hay una relación de orden. No estoy ocupando que el grupo es ordenado aún. Estoy ocupando simplemente que tiene una relación de orden. Y ahora voy a ocupar que el grupo es ordenado. Eso de que puedo sumar cosas a ambos lados y la desigualdad se preserva. Entonces, por ejemplo, voy a asumir esta de aquí. ¿Ya? Porque puede pasar una de las dos, voy a asumir que se cumple la primera. Entonces, fíjense, en esta desigualdad acá, voy a sumar la clase del 1 a ambos lados. Lo puedo hacer porque el grupo es ordenado. Entonces, voy a sumar la clase del 1 a ambos lados y me quedaría esta inecuación. La clase del 0 más la clase del 1 menor a la clase del 1 más la clase del 1. Pero fíjense lo que me queda a la derecha. Acuérdense que 1 más 1 en este grupo es 0. Ahí está puesto. Y si 1 más 1 es 0, entonces el lado derecho me queda 0. Y en el lado izquierdo, acuérdense que 0 más 1 es 0. Ahí está. Y ahí está la contradicción, ¿no? Porque yo estaba asumiendo esto y llegué al otro lado. Y por la tricotomía tiene que pasar solamente una de esas desigualdades. No pueden cumplirse las dos al mismo tiempo. Por eso el O da al medio. Entonces ahí está la contradicción. Ya que estábamos asumiendo el otro sentido. O sea, básicamente se llega a que 0, la clase del 0 es mayor a la clase del 0. Imposible, ¿no? En un grupo que tiene una relación de orden. Y aquí, claro, alguien podría decirme, bueno, y si asumo el otro caso, si asumo ahora que pasa esto, exactamente lo mismo. Vuelvo a sumar uno a ambos lados y se va a llegar a la de aquí. Y contradicción de nuevo.
¿Y de dónde vino esa contradicción? Bueno, de asumir que este grupo era ordenado. Y ahí entonces se tiene lo que nos pide, ¿cierto? De que el grupo no puede ser ordenado. Porque si asumimos que es ordenado, llegamos al absurdo que les mostré acá. Claro, o sea, al final, o sea, podría ir en cualquier, para mostrar de que cualquier conjunto no es ordenado, te basta con que, o sea, con que llegue a que se cumplen dos a la vez, po. O sea, en ese caso es como que 0 es menor a 1 y uno es mayor, o sea, y uno es menor a 0. Una cosa como media rara. Bueno, lo que sale ahí. Pero también podría llegar a que se cumple que es, por ejemplo, así como imaginando, de que 0 es menor a 1, pero que 0 es igual a 1, de alguna forma. Que no creo que se pueda llegar, pero basta con que llegue a Claro, que dos se cumplan. De que no te, para que no tenga orden en el fondo. Basta con dos. sí, pero si uno llega a la parte de 0 igual a 1, ahí al tiro está la contradicción, ¿cierto? Porque Ah, claro, por la hipótesis, claro. esos dos son distintos por hipótesis. No sé, Claro, claro. esas dos clases no pueden ser iguales, porque si fuesen iguales, querría decir que 1 - 0 es un múltiplo de 2. ¿Se acuerdan que Claro, así se construían las clases de equivalencia? Entonces, eh, no, no se puede. claro, pero me refiero así como en general, para ver el que no tenga orden. Por ejemplo, si yo pongo un n, No para las clases de equivalencia, sino que como para cualquier conjunto. es que hay grupos que tienen, que se pueden ordenar. Pues, por ejemplo, los reales con la suma, aquí no llegaría ya ninguna contradicción porque uno sabe que los reales sí son un grupo ordenado. El problema surge cuando se consideran grupos finitos. Ahí es donde uno llega a las contradicciones. Claro, pero yo a lo que voy, a lo que yo estaba diciendo es que si es que yo quiero mostrarte que un grupo no es ordenado, como en este caso, basta que cuando uno quiere demostrarla o llegar a algún absurdo en la tricotomía, basta con que dos de la tricotomía, dos propiedades de la tricotomía se cumplan, porque lo único que te pide para que sea ordenado es que una nomás se cumpla. Claro, Si sí, una se cumple, no se cumplen todas las demás, sí o sí. Esa es como la demostración, de hecho. sí, sí, sí. Ahora sí te cacho lo que estáis diciendo. Sí. Basta porque se cumple solamente una de las tres cosas. Si se cumplen dos, ya está la contradicción porque la tricotomía dice eso. Se cumple o esto, o esto, o esto. Y entonces, claro, sí. Sí, 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 sí. Bueno, y lo que le está diciendo era que esto uno lo puede generalizar para resolver el ejercicio que está acá en la guía, en los enteros módulo 7 acá le pide el profe. Pero en realidad esto falla si uno pone un n acá, y esto sigue fallando, ¿no? De hecho, fíjense en el ejercicio que sigue después. Todo grupo ordenado tiene que ser infinito. Si yo tengo un grupo finito, ese jamás lo voy a poder ordenar. Entonces, que es el caso de los z módulo n, ¿ya? O el montón de grupos finitos que trabajamos alguna vez en estructura. Entonces, eso. Si están un poquito difíciles igual, pero aquí, hoy día quise aumentar un poco la dificultad porque considerando que lo tienen que entregar el domingo y traté de escribir los ejercicios lo más parecido posible. O sea, aquí en el 2 lo puse igual, ojalá el profe no se enoje. Y eso. Y en el 3 bueno, también traté de traer algo parecido al de, al de la exponencial que está puesto en algún lado, que era eh, este.
muy parecido al 10, fíjense. Construir un corte con derecho a llamarse exponencial de 3 medios. Aquí yo traje la exponencial de 1 medio, ¿cierto? La raíz de la exponencial. Entonces, eso mismo, lo que le está diciendo. Vamos a construir un candidato a corte para ese número real. Y cuando definamos el candidato a corte, vamos a mostrar que ese no tiene máximo. Por supuesto, cumple todas las otras propiedades para hacer corte, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer porque no me iba a alcanzar el tiempo. Así que quise traer como la más difícil, que como siempre en la parte del máximo. Y tampoco es tan largo. Entonces, para estos casos así, donde tienen números reales muy raros, por ejemplo, el coseno de 1, como el que hizo o el pi cuarto que hizo el profe en clase, siempre tienen que acordarse las series de Taylor. Las series de Taylor son formas de aproximar estos números. Entonces, aquí les traje la serie de la exponencial de x. Si es que había alguien que no se acordaba, es así. Entonces, estas funciones yo las puedo escribir como series convergentes. Ya, entonces, a mí me interesa ver qué pasa con la exponencial de 1 medio, ¿no? Entonces, en vez de escribir la x, voy a escribir 1 medio para darme alguna expresión para la exponencial de 1 medio. Y voy a ocupar las sumas parciales tal como hice en alguna ayudantía para construir el corte. Entonces, fíjense, esta igualdad que alguna vez se mostró en cálculo, esta de aquí, porque en nuestra teoría esto no existe, pero uno lo puede ocupar para ayudarse. Vamos a tener esta igualdad acá. Cambiando el x por 1 medio, quedaría eso. Acuérdense que exponencial de 1 medio es lo mismo que la raíz de la exponencial. ¿Y cómo voy a construir el corte? Bueno, con las sumas parciales. ¿Te acuerdan? Aquí las sumas parciales, los s sub n, los definíamos así. Como cortar cuando teníamos n más 1 sumando. N más 1 porque empiezo desde el 0. Entonces aquí ustedes tenían su recta, tenían aquí un hoyito en donde estaba la raíz de la exponencial. Y entonces estas S sub n, a medida que yo voy agrandando el n, se van acercando al raíz de. Entonces aquí tengo, por ejemplo, el S1, ustedes lo pueden comprobar, después el S2 se va a estar como por acá, el S3 como por aquí, y así se van a ir acercando hasta S sub n. Y así voy a definir el corte, porque fíjense que a partir de estos S sub algo, puedo rescatar todos los racionales que están por detrás del hoyito blanco que dibujé ahí. ¿Sí? Acuérdense que así uno construye corte, rescatar todos los que están por detrás. Entonces, ¿cómo voy a definir mi corte? Lo clásico. Van a ser los racionales que están por detrás de algún S sub n. Esta aquí es S sub n. Para algún S sub n, algún racional que esté por detrás de algún S sub n, va a vivir en ese conjunto. Fíjense, si me tomo un racional de acá, ese está por detrás del S1, por ejemplo. Si me tomo a alguien aquí, va a estar por detrás del S2. Si me tomo a alguien acá, por detrás del S3. Y así, a medida que voy avanzando, siempre va a haber un S sub algo adelante del racional. ¿Ya? Por lo mismo que les digo, cuando el n es lo suficientemente grande, o se acerca al infinito más bien, voy a llegar al raíz de. Entonces, por muy cerca que yo esté en el raíz de, yo siempre voy a poder encontrar un S sub algo adelante. Entonces, así defino el corte. Por supuesto, si aquí va un 3 medio,
también va a servir este método. ¿Ya? Bueno, y esto uno puede demostrar que es una cortadura de Dedekind. ¿Ya? Pero, o sea, uno puede mostrar que es no vacío, que no es todo Q, que es cerrado hacia abajo y que no tiene máximo. Pero en esta parte solamente nos piden demostrar que no tiene máximo. Así que vamos a hacer solamente esa parte. Ya, entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, vamos a escribir con morado. Vamos a asumir que tiene máximo, ¿ya? Creo que durante toda la vida antigua he ocupado el método de contradicción, pero no importa, sirve. ¿Qué otro nombre tiene la doble? Entonces, vamos a asumir vamos a asumir que tiene máximo y vamos a llegar a algún absurdo, ¿ya? Claudio, ¿Sí? el Juan estaba preguntando algo, parece. Que no se le escuchaba, yo apenas le escuché. Ay, que no se escuchaba. ¿Qué otro nombre tiene la doble contención? ¿Qué otro nombre tiene? Eh, doble contención. Yo la conozco por ese nombre nomás, Juan. ¿Doble implicancia? No, la doble implicancia es otra cosa. La doble implicancia es cuando, por ejemplo, Sí, solo sí. claro, un sí solo sí. Esa es la doble implicancia. Ya, y la doble contención es que no me sonaba doble contención. Sí. La doble contención es cuando demuestro igualdad de conjuntos. Ah, ya. ¿Cachai? Eso de darse un elemento en el primero y mostrar que está en el otro y viceversa. Esa es la doble contención. Y demostrar los dos lados. Claro, los dos lados. Ya. Sí, eso de que dos conjuntos son iguales, si el primero está contenido en el segundo y el segundo está contenido en el primero. Eso es la doble contención. Sí. ¿Ya? Ya, bacán, gracias. Sí, pues, el sí solo sí es como cuando uno quiere demostrar como una, bueno, se le dice equivalencia. Es Claro, como que se usan definiciones y cosas así. exactamente. Sí. Cuando quiero demostrar la equivalencia de dos proposiciones, ahí uno Claro. usa el sí solo sí. Sí. O la doble implicancia. Ya, supongamos entonces, acuérdense, con este conjunto. Entonces, aquí quiero que entiendan quiénes son los que viven en este conjunto. Pues son siempre los racionales que son menores a una suma de este estilo. En donde acá arriba puede ir cualquier natural. ¿Ya? No se asusten por cómo está escrita esta suma porque no la vamos a ocupar en ningún momento, lo que está acá adentro. ¿Ya? Sí, en una parte se ocupa, pero no es tanto. Entonces vamos a mostrar que este conjunto no tiene máximo. Y para hacerlo vamos a suponer lo contrario, para llegar a alguna contradicción. Entonces vamos a suponer que hay un M en el conjunto que es máximo del conjunto. Hay un M en el raíz de que es máximo del conjunto. Creo que está un poquito más redactado ahí. Entonces hay alguien acá, hay alguien ahí que es mayor a todos los que viven ahí. Mayor o igual. Entonces, ¿cuál es la gracia de los máximos? Que los diferencian de las cotas superiores es que los máximos viven en el conjunto. Acuérdense, las cotas superiores pueden estar afuera, mientras sean mayores a todos, está bien. El máximo es mayor a todos y a la vez vive en el conjunto. Entonces, como el máximo vive en el conjunto, vive en la raíz de, tiene que existir un n, un natural, que me haga la gracia, ¿cierto? De que sea, el m sea menor a una suma de ese estilo, para algún natural n mayúsculo. Pero ¿qué es lo que voy a demostrar ahora? Voy a demostrar que este conjunto de aquí realmente vive en la raíz de también. Y por lo tanto el m no puede ser máximo,
porque habría un elemento que es mayor a él. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, fíjese, voy a tomar esta suma de aquí. ¿Ya? Y la voy a separar, la voy a desglosar. Voy a sacar el último término. Cuando el i vale n más 1, nos quedaría ese sumando de ahí. Y todos los otros nos quedan así, hasta n. Una sumatoria hasta n. Y fíjense que esta parte de aquí, el sumando que saqué es siempre positivo. Porque es un medio elevado a algún natural, ¿cierto? Y abajo hay un factorial. Entonces eso es siempre mayor a 0. Y si eso es mayor a 0, esa sumita de ahí tiene que ser mayor a esta parte de acá. ¿Sí? En el fondo porque aquí nos quedaría un más 0 y ese más 0 no se escribe. Y fíjense qué es lo que acabamos de mostrar. Que esa suma, que era la que estaba acá arriba, esta de aquí, es menor a una suma del estilo que me pide el conjunto. Y arriba el n más 1 es un natural. Y por definición, ¿qué quiere decir eso? Que esa suma de ahí tiene que vivir en el conjunto. ¿Por qué? Porque este número racional que está acá, que por cierto es un número racional por ser suma de racionales, es menor a una suma del estilo que me pide el conjunto, fíjense. Siempre que un racional sea menor a una suma parcial, entonces va a vivir en el conjunto. Entonces, este racional de acá, que es un racional que se escribe como sumatoria, pero un racional, al fin y al cabo, es menor a una suma parcial. Y si es menor a una suma parcial, tiene que vivir en el conjunto, por definición. Pero el conjunto tenía máximo, ¿se acuerdan? Y el máximo es siempre mayor o igual a todos los elementos que viven en la raíz de. Entonces tiene que cumplirse esto de acá. Insisto porque este de aquí pertenece a la raíz de. Y ahí está la contradicción. Porque acuérdense que estábamos asumiendo que el m era menor a esa suma con el n mayúscula arriba. Y acá llegamos a la desigualdad, pero cambiar. Entonces ahí está la contradicción. ¿Y en qué radica la contradicción? En que asumimos que había un máximo. Entonces, por lo tanto, el conjunto no puede tener máximo, el raíz de. Y ahí se llega a la contradicción. Lo otro, demostrar que esto no vacío, no es todo Q, esas dos deben ser más o menos fáciles. La que debe ser más difícil es mostrar que es cerrado hacia abajo. No, mentira. Esa de cerrado hacia abajo es más sencilla aún que las demás. Sí. Aquí quise traer solamente una parte porque si no ya queda muy larga la ayudantía. ¿Ya? Entonces el grupo que le tocó esa de la exponencial a la 3 medio puede sacar una idea de. Y ojo que acuérdense que con los otros ayudantes no hacemos la misma ayudantía, así que yo les recomiendo que revisen las otras ayudantías de los otros ayudantes a ver si pueden encontrar cosas que les pueden ayudar a ustedes. ¿Ya? ¿Te puedo hacer una pregunta, Claudio, sobre un ejercicio que no me tocó a mí? Sí, dígame, Javier. Mira, creo que es el 21. ¿Puedes ir a mirarlo, por favor? Sí. Ah, ya. Es realmente algo de látex. Es que no sé cómo poner ese símbolo que me dice en el último párrafo. Ese operador que tengo que definir. O sea, que me define. No lo podía encontrar para ponerlo en látex. Ese simbolito de ahí. Sí.
A ver, deja buscarlo aquí en mi torpedo. Aquí debiera salir algo. Ahí está, mira, así se hace el símbolo. Esa rayita, slash como invertido, SUCC. Creo que ese, ¿o no? Sí, buena onda. Gracias. Sí, o sea, este ustedes lo pueden buscar con ese nombre si es que lo quieren googlear. Apuntes de látex, fórmulas matemáticas, conceptos básicos, les va a salir al tiro. ¿Ya? ¿Alguien tiene más dudas acerca de sus ejercicios de la guía? Uy. ¿No? Ah, el Alexander dijo que me iba a preguntar después, ¿cierto? Sí, es que. No sé si alguien más tiene dudas. Yo Pero sí, es algo. perdón, puede ser algo Dale, muy chiquitito. dale, no, dale. De nuevo de látex, es que no, estuve repasando los apuntes del otro día, pero no pude encontrar cómo puedo hacer que no me enumere las secciones que quiero escribir como sección, como subtítulos, ¿cachai? Porque me las enumera. Y yo quiero poner, no sé, pues ejercicio 21, por decirte, pero me va a decir número 1, ejercicio 21, no tiene mucho sentido. Ya, sí. Lo que hago yo ahí, a ver, deja ver si me... En todo caso, no importa que quede así como muy... que quede como con esa redundancia, así como ejercicio 1, da lo mismo en todo caso, ¿ya? Sí, pero Pero es para que quede más bonito en todo caso, ¿no? sí, Sí. por favor. Onda así como Así así. como ese cuadradito negro que tienes, por ejemplo, en el CAX o... Ya, sí. Ese cuadradito negro yo lo hago así, mira. Déjame ahí lo hago con el begin y temise. Ok. ¿Cachai? Entonces con el begin y temise te enumera con los cuadraditos. Y si queréis ponerle los círculos, entonces tenéis que meterte un poquito más hacia adentro. Por ejemplo, fíjate que aquí está el primer begin y temise. Ese begin y temise es para los cuadrados. Y para hacer la parte de los círculos lo puse un poquito más adentro. Ya, comprendo. Y los Gracias. vais separando con los ítems, con los clásicos ítems. Sí, ¿Sí? no queda todo igual. Ya, perfecto. Gracias. Ya. Eso lo sí, ahora sí, último. Ya, entonces, no hay más dudas. Me pueden preguntar el fin de semana igual si es que tienen alguna consulta, ¿ya? Ya. Yo tengo algo, pero es que, mira, lo que pasa es que o sea, tenemos los dos ejercicios que hay que hacer, po, ¿cachai? Y yo hice el primero en el grupo, en nuestro grupo, y ya el otro lo hizo otro compañero. Entonces yo le iba a revisar a ver si estaba bien, po. Y la única duda, porque estoy como intentando hacerlo, y las únicas dudas que se me generan al como solo viéndolo el ejercicio es en los casos donde P y Q son distintos, que es el ejercicio 30 que dijiste. ¿Cachai? Hiciste algo ahora súper similar, po. Pero eso encuentro que es más sencillo cuando P son iguales, o sea, P y Q son iguales, pero en los casos donde P y Q son números distintos y a lo mejor uno es negativo y el otro es positivo, como que ahí me da como cualquier cuco la demostración que hicieron que mandó mi grupo. Entonces, como que quiero ver si es que hay algunas precisiones que uno deba tomar. Sí, por ejemplo, si podéis ahorrarte algunos casos, por ejemplo, si tomáis P y Q distintos, lo podéis asumir sin pérdida ¿cómo se llama? De generalidad, que uno es mayor al otro. Ahí ya te ahorráis un montón de casos. De estar comprobando primero P mayor a... Chao, Javiera. Estar comprobando primero que P es mayor a Q, después Q mayor a P, o que son iguales. Tú podías asumir sin pérdida de generalidad que uno es mayor o igual al otro. Claro. ¿Sí? Ahora,
eso de que pueden ser negativos, ahí sí que tienes que hacer todos los casos, de que uno puede ser negativo, el otro positivo. Claro, claro, claro. Sí, pues esos casos, eso quería saber, pues, porque en la resolución que me mandaron mi grupo, que hizo el otro ejercicio, como que no tocan esos casos, entonces yo quería, o sea, quería saber si, quería confirmar en el fondo que eran importantes también, porque puede darse en que uno sea negativo y el otro positivo, y el producto ahí Claro, es distinto. es distinto. Y además resulta que o los dos también pueden ser negativos y a lo mejor hay hay una diferencia en las definiciones, po. Claro. Entonces, Pero igual, por ejemplo, si asumís que el P es menor al Q, entonces están como en ese sentido. claro, En ese sentido, el caso en el que Q sea negativo, por ejemplo, el P tiene que saber ser negativo porque está más atrás. claro. ¿Cachai? Y entonces ahí uno va descartando algunos casos igual, pues, para no hacerlos todos. Claro, hay algunos más sencillos que otros, po. Sí, pues Pero entonces, el que se me ocurre así como, porque tengo la resolución acá que mandaron mi amigo, el que se me ocurre que es como el complicado, que no mencionaran ahí en la resolución, es precisamente cuando uno es positivo y el otro es negativo. ya. Porque ahí es como, ese yo diría que es como el caso difícil, quizás. Cuando los dos son positivos, porque sin pérdida de generalidad tampoco uno puede asumir que uno es negativo y el otro es positivo, o sea, que P es positivo y que Q es negativo. Sí, pues, Y para el caso opuesto es igual, pues sí, es análogo. sí, pues, es cambiar P por Q nomás. Claro. Ya, este es el caso como difícil, decís tú. Este Se- ejercicio lo hice como hace mucho tiempo, pero me acuerdo que eran como muchos casos. sí, pues se me imagina a mí que es el difícil porque donde tenéis dos definiciones distintas o sea, como de Q, porque Q es como decir que o sea, son elementos que están como, no sé, es que es como que el producto es negativo, entonces Sí, pues. esa definición es como el inverso aditivo de P por Q, entonces como muy... No, espérate. Hay una forma más sencilla de hacerlo. Tú podías asumir todo el rato que P y Q son positivos, mayores o iguales a cero. ¿Ya? Podéis trabajar con esos casos primero. Ahí me dijiste que te salió bien, ¿cierto? Sí, vos, eso es como lo más fácil. Si los dos son positivos, no te preocupáis de los signos y podéis, por ejemplo, las desigualdades multiplicar y no pasa nada. Sí. Pero los otros Como solo casos hagan. voy a reducir a este caso de acá. Por la definición del producto. No sé si habéis visto cómo se definen dos cortes el producto, si es que uno, por ejemplo, es negativo y el otro es positivo. No, pues. No, no. Más encima, a la clase hoy día, o sea, a la clase de ayer justo falté que fui al dentista. Sí, pues mira, viste que los cortes se definen solamente si son positivos, mayor o iguales a cero, ¿cierto? Claro, Y tiene una definición y todo. ¿Cómo uno define el corte si es que uno de los factores, por ejemplo, es negativo? Lo que uno hace es lo siguiente, es poner menos el que era negativo, o sea, ponía el inverso, eh, aditivo. claro, el inverso aditivo, del inverso aditivo, así, por, supongamos que el otro es positivo, entonces se pone así. Ah, sí, creo que el profe lo puso así. Sí, pues entonces fíjate que acá adentro te queda la definición de dos cortes positivos, po, porque el menos A es positivo, porque el A es negativo, y el B es positivo porque lo estábamos asumiendo así. Entonces ella Claro, solo podía ocupar la definición de, del producto de dos cortes positivos, po. Ya a esa definición uno le toma el inverso aditivo, que queda algo más o menos horrible, pero así, ¿cachai? Y así se define el producto de dos cortes con signos distintos. Y claro. Y esta igualdad acá tú la podías ocupar en los otros casos. Entonces, no sé, pues suponte que estáis en el... Ya, voy a tratar de hacer uno de los casos. Suponte que estáis en el caso en el que P es mayor a cero, mayor o igual a cero, y Q es menor a cero. Ya, entonces fíjate que aquí... entonces yo quiero ver qué pasa con P por Q, ¿cierto? Claro. O sea, que estáis tratando de hacer una contención. La otra duda que tengo es que o sea, aprovechando justo que se me ocurrió, es que
como esa precisión, digamos, de símbolo, de signo se hace más en una que en la otra, po, ¿o no? O como que en las dos, porque, bueno, en el fondo en las dos, como es para todo Q, dice el ejercicio, uno tiene que asumir ya que los dos son positivos, o que uno es negativo, o que los dos son negativos. Claro. Y el que uno es negativo no perdís generalidad, basta que hagáis un caso y después decir, no sé, análogamente se hace para el otro. Listo. Sí, pues Y creo en que el... mi desarrollo soy yo como eso, más o menos. Claro, pero ese es un poquito más sencillo porque es el mismo P, po. Entonces, si multiplicáis por P por los dos lados, como que no, como que no es tan terrible, como que... Sí, igual, Además, asumiste ahí que al principio era mayor que 0 P, po, entonces no hay ni un problema. y ¿Cachai? aparte, sí, pues aparte asumí eso porque si era cualquier P iban a salir demasiados casos. Por eso, de hecho, puse esa parte de P mayor a cero. Claro. Entonces, en el otro, en el de nosotros es para todo Q, entonces como... Sí, pues. Cuático. No, pero yo creo que hay como ir reduciéndolo en casos nomás. Ahí yo cacho que te va a mandar alguna cosita, si Sí, es que me genera una duda. sí, mira, trata de ocupar esta definición. En los casos en el que P es mayor a cero y Q es menor a cero, ocupa esta definición. Y vaya a ver que te vaya a ahorrar toda esa parte de las contenciones y todo. Ya. Ya, bacán, bacán. Porque aquí fíjate que si Q es negativo, entonces Q estrella también es negativo. También es menor a cero. Con la, Claro, con la definición de orden que uno puso en los cortes. claro, claro. Sí, o sea, voy a partir haciendo como los facilitos, así como que los dos son, o los dos son negativos, los dos son positivos, y el caso difícil es cuando son unos positivos y unos otros negativos. Y esas consideraciones se tienen que hacer para las dos contenciones, po, que eso tampoco lo consideraron en la solución que me mandaron. Ah, Entonces voy a tener que rehacerlo yo. Al final parece que voy a tener que hacer toda la tarea yo solo. pero Qué terrible. de que escribirle ahí en el WhatsApp y te faltaron analizar varios casos, pues ¿qué pasó ahí? Sí, no, pero igual tenemos tiempo. Sí. El uno ya lo tenemos pasado a látex. Ahora hay que hacer el otro, ¿no? Sí. ¿Qué otros cortes existen? Aparte el corte de King. Eh, Es que en verdad, cuando dijo eso, que el corte de Dedekind es como un número racional nomás, se me ocurrió al tiro como la solución de una inecuación. Como que fue lo primero que se me vino a la mente. pero ¿a qué te refieres con qué otros cortes más hay de Dedekind? Porque hemos estado trabajando todo el rato con cortes, están los cortes esos que se escriben como con una estrellita arriba, está el corte del raíz de 2 que alguna vez definimos, hoy día definimos el corte de la raíz. Ah, no, pero como particulares, como conocidos, porque el de Dedekind debe ser así como parte de, como, o sea, como algo ya formal, así como el corte de Dedekind, como los teoremas. Ah, claro, sí, ahí se ocupan en general nomás. Pues, en los teoremas uno dice sean A y B cortaduras de Dedekind, pero uno no sabe qué cortaduras son, pues son cortaduras. Ah, ya. Eso, cortadura, no corte de Dedekind. Cortadura es como el nombre más bacán. Sí, no, pero cortes también se ocupa harto. Ah, no, es que no conozco ningún otro, por eso te preguntaba. Es que, No me es que es sonaba. más cortito. Ahora, lo que se me ocurre es que a lo mejor uno puede hacer una definición análoga a los cortes de Dedekind, pero hacia los mayores, po. Porque acá siempre estamos viendo los que están a la izquierda, y a lo mejor otro tipo de corte puede existir, que es la misma Exacto. cuestión, solamente que con la desigualdad para el otro lado, es que son los números que están a la derecha, po. Sí, pues. ¿Cachai? Y ahí cambiar el tema del máximo por mínimo, que no tiene Claro, ¿cachai? Cerrado hacia arriba y las otras dos se preservan. Sí. claro. Sí, de hecho hay gente que lo. Pero es básicamente la misma idea, pues. No sé si hay algo... No, es lo mismo, exactamente lo mismo. Sí. Exactamente lo mismo. Y hay otras definiciones también de corte que son un poquito más enredadas, pero la que pasó el profe es como la más sencilla. que es la más intuitiva igual, pues, o sea, como que... Y hay otras formas de definir a los reales también, porque no es necesariamente con cortaduras de Dedekind. Se pueden definir con
en el sistema numérico antiguo que se daba en Exactal, se definían de otra forma, mucho más complicado, con sucesiones de Cauchy. Y esa cuestión sí que era abstracto. Más que lo que vemos ahora. Con sucesiones de Cauchy, pues imagínate, esa cuestión no puede ser más enredado que No, no puede ser. el profe Ya. lo hacía así. Ya, Claudio. Muchas gracias por todo. Ahí te voy a molestar probablemente en la nochecita. Sí, da lo mismo. Chao, Alexander. Ya, que te vaya súper. Chao a todos, gente. Sí, los que quedan tienen dudas. Escuchar, pero no, súper bien, gracias por la ayudantía. Chao, Juan, que estés bien. Igual, cuídate. Chao, Claudio. Chao. Claudio, ¿puedo hacer una consulta? Sí, dígame nomás, Brian. De lo que del correo que me contestaste, lo revisé y como que todo me calzó con lo que tenía que contestar, porque no había visto lo del problema 1. Y ahí con lo que me mandaste me quedó claro. Pero mi pregunta está como en la parte que me dijiste de citar una fuente para la propiedad de que si F homomorfismo, entonces F inyectiva. Si yo lo demuestro, tengo que demostrar. Si yo lo demuestro, tengo que igual citar una fuente, o si lo demuestro las dos implicancias, vale igual. Sí, pues si tú haces la demostración, ya no es necesario poner fuente. Entonces, puedo poner como, por ejemplo, voy a usar esta propiedad, digo que él quiere cero por estas razones, y después poner la demostración, y como con eso no tengo que poner la fuente. Sí, pero la idea es que pongan la demostración. ¿Ya? Ay, no, sí tengo de hecho la usar látex y puse la demostración y todo. Entonces ahí ya Pero no es necesario fuente de nada. Ay, Sí. ya. Y lo otro, eso es como una propiedad, un teorema, que no sabía cómo ponerle. Le puse propiedad nomás. No, ¿Un teorema? Sí, un teorema, sí. Ah, ya, lo voy a cambiar entonces. No, Lo otro, pero si lo dejas como propiedad también da lo mismo. Sí. ay, ya que no sabía cómo ponerle, le puse propiedad así por problema. Ya, sí, ¿qué más, Brian? Y lo otro, porque me dijiste también que voy a tomar dos elementos distintos y también demostrarlo usando que dan con imágenes distintas. Ah, sí. Sí, eso es la inyectividad. Acuérdate que en un cuerpo ordenado, dos elementos son distintos si es que uno es mayor al otro o viceversa. Por eso dije que podía que te saliera esa cosa de que el cuerpo era ordenado. Sí. Pero yo te aseguro que sale mucho más fácil con el tema del núcleo. Eso, ya entonces, eso nomás quería consultar. Ah, Gracias, Claudio, por la ayuda, por todo. Gracias. chao, Brian. Que estés bien. Cuídate.